Favor. Muy bien, pues hermanos, hermanas, amados en Cristo, vamos a tener casi una hora, 50 y algo de minutos, alrededor de la palabra o enfrascados, imbuidos en la palabra de Dios, en un capítulo tan importante, tan rico, como es el capítulo 11 de la carta a los romanos. El capítulo cierra el tema de qué pasa, qué sucede, qué ha sucedido, qué va a suceder con Israel como nación. Ya hemos visto el capítulo 9, el capítulo 10, y ahora vamos al capítulo 11. Lógicamente no lo vemos de una manera exhaustiva, no lo vamos a ver detalle en detalle, ni siquiera versículo a versículo, pero sí por lo menos una visión general, una panorámica de los temas que se tratan y de los planteamientos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmite aquí. Vamos pues a Romanos capítulo 11. Desde el 9 se viene diciendo, Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos en su conjunto, han recibido muchos privilegios, muchas bendiciones y también promesas de parte de Dios en lo que tiene que ver promesas de aquí para aquí, en la tierra y también celestiales. Pero algunos sorprende, y no estoy seguro que debiera sorprendernos, que la actitud o la respuesta de Israel como nación y de los judíos, en su mayoría, haya sido de incredulidad. ¿Cómo es posible que habiendo visto lo que han visto, habiendo vivido lo que han vivido, habiendo recibido tantas y tantas ricas bendiciones y demostración de la misericordia, del amor y de la fidelidad, de la gracia de Dios, Israel una y otra vez haya caído, haya perseverado en la incredulidad, en la rebeldía? Pero así ha sido. Pablo plantea, ¿ha sido un error de parte de Dios? ¿Ha fallado el plan? ¿Ha fracasado lo que Dios se proponía? De ninguna manera. Y en este capítulo hay un contraste, que lo vamos a ver en algunas ocasiones, lo vamos a mirar en el texto, pero un contraste que quiero subrayar porque me parece sustancial. El contraste tiene que ver entre la infidelidad del ser humano y la misericordia de Dios. Entre la dureza del corazón del ser humano y la justicia de Dios, la sabiduría de Dios. Pablo va a concluir aquí en este capítulo de que todo lo que sucede con Israel, lo que ha sucedido con Israel, tiene que ver con el cumplimiento de un plan, de un propósito de parte de Dios que se está cumpliendo. Y en ese plan de Dios está incluido la dureza del corazón de Israel y la incredulidad de Israel. Está incluido, quiere decir que formaba parte de ese plan y a Dios no le ha sorprendido, no le ha pillado en sorpresa, sino que Dios lo sabía, contaba con ello. Es más, a través de esa incredulidad se lleva a cabo el misterio de Dios. Pero el hecho de que Dios haya incluido la dureza del corazón de Israel y por lo tanto la incredulidad de la nación
judía no hace a Dios responsable de la dureza del corazón ni de la incredulidad, ni le exime a la nación de Israel, ni tampoco a los judíos que no creen, no les exime de la responsabilidad. Vayamos al último versículo del capítulo 10. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Es decir, no es que Dios le haya dado esa actitud de dureza del corazón, pero Dios contaba con ella. Y aún así y todo, Dios ha mantenido y mantiene su amor y su gracia, y su plan se va a cumplir de manera perfecta. 11.1. Digo pues, esto es una forma de conectar lo que ha venido desarrollando ahora con conclusiones que van a completar los temas anteriores. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿ha dejado Dios definitivamente de lado? ¿Ha sacado Dios de sus planes y proyectos a su pueblo? En ninguna manera. Es decir, no es que Israel haya dicho: no queremos que este reine sobre nosotros. No es porque Israel haya dicho: no tenemos más rey que César. No es porque Israel haya rechazado a Dios, Dios ha rechazado a su pueblo. No. Nuestra infidelidad no promueve la infidelidad de Dios, sino muy al contrario, la alumbra, la exalta y la manifiesta de manera más clara. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo creo que Romanos 11 tiene dos secciones, del 1 al 10 y del 11 al final. Hay subsesiones, pero no nos vamos a parar en esas subsesiones. Pero hay dos secciones. Vamos a ver la primera. Bueno, la segunda, en 11.11 dice: digo pues, otra vez la misma expresión. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Para quedar fuera? ¿Para que sean echados de los planes de Dios? En ninguna manera. De manera que creo que esas expresiones son las que marcan estas dos sesiones. Dos pruebas de que Dios no ha desechado a su pueblo. Una, dice el apóstol Pablo: yo mismo. Yo mismo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es decir, conoció, recordar, que se refiere con el cual estableció una relación de amor, con el cual ha creado un vínculo de una relación de amor. Y el hecho de que Dios desde antes conoció a Israel como nación, escogió a Israel como nación, estableció ese vínculo de amor eterno con Israel, ese que antes conoció, hace imposible que Dios lo haya desechado. Porque son dos cuestiones antagónicas. No pueden convivir. Si Dios lo conoció y ha establecido un vínculo de amor, ese vínculo de amor permanece. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Pablo dice aquí:
yo soy de la tribu de Benjamín. De manera que hay judíos creyentes en Cristo que no han rechazado al Mesías, que han creído en él. Ahora, más allá de la razón personal de Pablo, de él como motivo, no ha desechado Dios a su pueblo. Versículo 2, o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Os acordáis el caso del primer libro de Reyes, capítulo 19? Elías se enfrenta a los profetas de Baal, a la propia reina Jezabel. Allí en el Monte Carmelo está la victoria. Y después de todo esto, Elías va y le dice a Dios esto que está recogiendo aquí Pablo. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Israel está tras los Baales. Israel va tras los ídolos. Israel va tras la injusticia. Y Elías dice, solo yo he quedado. Y procuran matarme. Y huye al desierto. Y se esconde. Hay que ver, ¿eh? Después de una victoria sobre aquellos profetas, después de aquella batalla que supuso para Elías una lucha interior, el ejercicio de una confianza que exigió un esfuerzo grande, viene después el cansancio, viene después el agotamiento y viene después también la depresión. Y huye para esconderse. Y él cree que no hay otro más que él. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, no eres tú solo. Yo me he reservado 7.000. Que aunque no los veas, no los conoces, aunque parece que están escondidos, pero ellos mantienen fidelidad. Así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente. Esta es una palabra interesantísima. Remanente, resto, o hasta se podría decir un residuo, un puñadito, unos pocos, porque es que son 7.000 comparados con las 12 tribus. Recordemos que solamente cuando salieron de Egipto ya eran alrededor de 2 millones. Hay un remanente escogido por gracia. Y notad que dice Pablo en el versículo 5, aún en este tiempo. ¿No fue algo que sucedió en los tiempos de Elías? Que el concepto del remanente no se desarrolla hasta después con Isaías. Pero siempre ha habido un remanente que Dios ha mantenido. Y aunque teológicamente después se desarrolla, pero la realidad es que esto ya estaba ahí. Pues también, aún en este tiempo, en el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta epístola, ha quedado un remanente escogido por gracia. Os invito a ver en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Pablo regresa a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. No tenemos ahora mismo oportunidad de pararnos en buscar el contexto de la situación, pero Pablo llega a Jerusalén, regresa a Jerusalén y allí está, y Jacobo se reúne con Pablo y con otros, versículo 18, al día siguiente, Hechos 21, 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos.
Por cierto, este Jacobo era el hermano del Señor. Aquel que con sus hermanos y hermanas no creyeron en Cristo hasta que Él resucitó. Pues se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo le dice a Jacobo, que parece ser que ha sido reconocido allí como, como principal pastor o como el pastor, el primero entre iguales, podríamos decir, y allí están los otros, están allí también los ancianos, y le explica lo que ha pasado con el ministerio, su ministerio entre los gentiles. Cómo ha recorrido Asia Menor, Grecia y otros lugares predicando el Evangelio, y Dios ha salvado a muchos. Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, recordad que estamos en Jerusalén, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Así que en Jerusalén hay millares de judíos que habían creído en Cristo y que creían en Cristo. Y todos son celosos de la ley. Y allí se estaba viviendo, como sabemos y entendemos, un conflicto entre los judíos y los gentiles. Pero ya había un remanente, y un remanente de varios millares, allí en Jerusalén. De manera que en este tiempo ha quedado, volvemos otra vez a Romanos 11:5, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, este acto soberano de Dios de escoger o conocer o establecer un vínculo de amor, tanto con judíos como con gentiles, es un acto que tiene como fundamento la gracia de Dios. No los derechos del ser humano, no los derechos de los pueblos, no los derechos de Israel como nación, ni siquiera de la ley o de la observancia de la ley, sino que es la gracia. Porque si fuese por obra, la gracia ya no sería gracia. Así que la obra ya no es obra. No es por el cumplimiento de la ley, no es por la observancia de la ley. Si volvemos a Hechos 21, no volvamos al texto, pero allí se crea un conflicto de, oye, ¿qué pasa ahora con los gentiles que se convierten? ¿Deben guardar la ley? Y Jacobo le recuerda que en el capítulo 15, en el primer concilio, tomaron un acuerdo de no imponer a los gentiles ninguna carga que fuese parte de las costumbres, de las tradiciones o de los preceptos de la ley mosaica a los gentiles. Versículo 7, ¿qué pues? O mejor diciendo, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Mira, en todas las épocas, o mejor dicho, en todos los tiempos de todas las épocas, Dios siempre ha tenido su remanente. Aún en la época de la era cristiana. Aún en la época de la llamada época de la Iglesia. Épocas en las cuales ha habido siglos de crisis espiritual, siglos de ignorancia del Evangelio, siglos de oscurantismo, siglos de desarrollo de doctrinas erróneas.
de desconocimiento de la palabra de Dios. Pero aunque visto de forma general todo aquello fuese en la Edad Media la edad del oscurantismo, Dios mantenía su remanente. Alguien lo ha ilustrado como una cadena que atraviesa un río. Y entra la cadena por una parte del río y sale por la otra, y aunque a veces parece que la cadena no existiera porque está debajo del agua, solamente se ve el inicio y el final, pero aunque no se vea, la cadena está. Pues también en las épocas más oscuras, en las épocas más de mayores apostasías, Dios siempre se ha mantenido un remanente fiel. Hemos visto el caso de cuando Elías, primer libro de Reyes 19, pero mirad, Lucas capítulo 2. Hemos dicho en más de una ocasión y he compartido con vosotros que hay expresiones, palabras o términos que en un relato parece como si no tuviese mucha relevancia, pero hay expresiones que si nos paramos nos damos cuenta de que son importantísimas. Lucas 2. Cuando el tiempo de Herodes, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Y era una época de oscuridad espiritual, de hipocresía espiritual. Fariseos, saduceos, el reinado de Herodes, todo estaba manga por hombro. Ahora, versículo 38. Cuando llega con el niño al templo y está allí Ana y Simeón, y ven y reciben la confirmación de quién es aquel niño. Dice Ana, versículo 38, porque no podemos pararnos en el contexto. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, aunque Jerusalén era una ciudad que le había dado la espalda a Dios y una nación representada allí en Jerusalén, que solamente mantenía una apariencia de piedad, pero aún de la casa de oración habían hecho cueva de ladrones. Sin embargo, dice que allí había algunos que esperaban la redención de Israel, en Jerusalén. Esperaban la redención en Jerusalén. Había un remanente que esperaba. Miqueas. Después de Jonás, Miqueas. Hay que ver los profetas menores cómo se nos cuesta trabajo encontrarlo alguna vez. Quizás Miqueas hablando de aquello que hemos visto en Lucas capítulo 2. Bueno, quizás no. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Rodéate ahora de muro, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Había un resto, notad esta expresión en Miqueas, un resto que es el mismo término de un remanente que se volvía a Dios. Zacarías,
el penúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 14. Y ahora está hablando de algo que tiene que ver seguramente con el futuro. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Seguramente no, se cumplirá en el futuro. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Más el pueblo, el resto del pueblo, no será cortado de la ciudad. Ese resto es también con el remanente. Se refiere al remanente. Es decir, Dios obra, lleva a cabo sus decretos, pero Él siempre tiene también un remanente. Mantiene un remanente. Vamos a ver otra vez, vamos a continuar en Zacarías, porque es que creo que es bueno que veamos este tema de una manera un poco más centrada y además que sirva, si a alguien le vale, de estímulo para mirar este tema a la luz de todas las escrituras. Aún cuando viene el diluvio, cuando Dios va a juzgar toda la humanidad, Dios tenía allí sus remanentes. Y los tenía en una ciudad donde imperaba el pecado y la maldad. Y en cada época Dios siempre ha tenido su remanente. Capítulo 8 de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Pareciera que esto no tiene que ver. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 12, dice allí en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto, el remanente. Recordad que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis no es la Inmaculada Concepción, es la nación de Israel, claramente identificado por los sueños de José señalados aquí. Y cuando habla del dragón se llenó de ira contra la mujer, está hablando de lo que el diablo va a intentar hacer para destruir de una manera total y definitiva al pueblo judío, a la nación de Israel. Y reunió a las naciones, las va a reunir para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Celé a Jerusalén con gran celo. Y el celo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, no hay poder, fuerza, no hay ejército ni poderes que se sumen y lo puedan derribar. Pudiera parecer que nos hemos salido del tema, pero creo que no. Que volvemos a Romanos capítulo 11, porque tenemos que seguir ahora ahí. Dios escogió a Israel con una misión y esa misión se va a cumplir. Para que a través de Israel viniese la salvación. Juan dice, la salvación viene de los judíos. Bueno, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, hablando con la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Hacía falta que Israel fuese guardada para que la salvación viniese a todas las naciones. Lo que Dios le había prometido a Abraham, esto no es nuevo, no es algo sacado, inventado, improvisado en el Nuevo Testamento. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra.
Volvemos pues a Romanos 11. Y esa salvación no es por obra, es por gracia. Si fuese por obra, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha encontrado, no lo ha alcanzado, no lo ha encontrado, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Que Dios los recibiera a ellos por ser observadores de la ley. Y buscaban ganar el mérito de estar delante de Dios en base a su propia justicia por el cumplimiento de la ley. Eran estrictos, muchos de ellos radicales, fanáticos, en los detalles, pero habían olvidado o habían ignorado y habían despreciado el fondo. Los escogidos, que el fondo es la misericordia de Dios. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, recordad que el Antiguo Testamento y las citas que están a pie de página le dan base escritural, fundamento a las afirmaciones de Pablo. Al Salmo 69, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Es decir, ellos pensaban y consideraban, bueno, tenemos tantas bendiciones que, mira, solamente con que intentemos cumplir la ley, Dios ya nos va a recibir. Y las bendiciones se le convirtieron en tropezadero. Y les resultó a ellos en trampa. Porque consideraron que ellos podían cumplir, con lo que ellos podían cumplir de la ley, era suficiente para ser declarado justo delante de Dios. Y Dios le mantuvo la dureza de su corazón. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale en la espalda para siempre. Eso de agóbiale en la espalda para siempre es que intentaban justificarse cumpliendo la ley, pero la ley era tal peso sobre ellos que les hacía andar encorvados. Esto forma parte de la condición del ser humano, forma parte de la dureza del corazón del ser humano. Los que pecando de orgullo, de vanagloria, intentan hacerse creer a ellos mismos, como alguien nos decía ayer, yo soy muy buena persona. Bueno no hay ni siquiera uno. De manera que no ha fracasado el plan de Dios, siempre ha tenido su remanente y eso pasa también con Israel. Digo pues, segundo punto, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Es decir, ¿han tropezado Israel si el Evangelio se le ha convertido en tropezadero? Si el Mesías, la piedra que han desechado, pero que Dios había escogido, le ha sido de tropezadero, ¿han tropezado los de Israel para caer de manera definitiva? ¿Ya no se pueden levantar? ¿Ya no pueden ser restaurados? ¿No hay plan para Dios con Israel? Recordad que hablábamos en el capítulo 9. Bueno, si el plan de Dios con Israel ha fracasado, ¿quién nos garantiza a nosotros que el plan de Dios en el Evangelio no fracase o no pueda fracasar? En ninguna manera. Es decir, Israel no ha sido
desechado por Dios, no ha sido echado por Dios, no ha sido quitado por Dios. Formaba parte lo que ha sucedido del plan de Dios. Así lo dice Pablo ahora aquí. Pero, versículo 11 a la mitad, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacerlo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Yo algunas veces he pensado que si los judíos o Jerusalén, aquella Judá, hubiese aceptado el Evangelio como una parte más del judaísmo, el cristianismo sería una secta judía, una corriente judía, como los fariseos, los saduceos. Pero Dios, que es sabio y fiel, por la transgresión de los judíos, hizo que la salvación llegase a todos los gentiles. De manera que Israel no ha sido echada del todo, pero ha sido puesta al lado. Acordaros que en Hechos capítulo 2, lo he dicho muchas veces, Dios dejó de hablar en hebreo para hablar en la lengua de todas las demás naciones. Hasta ahí Dios siempre ha hablado en hebreo. Ahora cada uno lo oye hablar el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Que allí no habló en lenguas angelicales, si es que existieran las lenguas angelicales, sino que allí habló idiomas, lenguajes, modos por los que otros lo entendían. Y Pedro predicaba el Evangelio, estaba predicando el Evangelio, y quizás él no era consciente que las 14, 16 o 17 nacionalidades que allí estaban, cada uno le estaban entendiendo. Y Dios estaba ahí extendiendo, alcanzando a todos los pueblos con el mensaje de la salvación, con la salvación. Así que, versículo 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Su plena restauración. Ahora incluye ahí la idea, no la idea, la verdad de que hay una restauración futura para Israel. Aquellos 144.000 del libro de Apocalipsis. Que esos 144.000 son judíos. El 12 multiplicado por 12 elevado al número más alto que en aquel tiempo se conocía, el 1000. Y ahí no está hablando de, creo que no está hablando de 144.000 literalmente, sino que habla de el completo. El 12 por 12 puesto en miles. Así que si la defección o la transgresión vino, por eso vino la riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Cuando Dios restaure a Israel como nación, será una bendición extraordinaria para todos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles o a los gentiles y honro mi ministerio. Ahora le va a hablar a los gentiles. Oye, cristianos de origen gentil, tened lo que os voy a decir ahora, tenedlo en cuenta. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora usa aquí una figura, la del olivo.
Pues si alguna de las ramas, notad que dice algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jacte contra las ramas. Y si te jacta, sabe que tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Gentiles, no desconsideréis a los de Israel. No caigáis en el error de ensoberbecerse, del orgullo espiritual. Y yo me temo que hay, lo digo con tristeza, demasiado antisemitismo dentro del pueblo cristiano. Algunos de los reformadores del siglo XVI fueron antisemitas. Los judíos no mataron a Cristo. Fueron los judíos y todas las demás naciones. Fuimos todos. Pues las ramas, versículo 19, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, aprende. Y notad que aquí se pone el contraste entre la incredulidad y no la credulidad, sino la fe. Ellos fueron incrédulos, pero nosotros por la fe estamos en pie. Y la fe es un regalo que Dios nos da. Y ahora viene la advertencia de si no teme o considera, ten respeto y reverencia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aprendamos. Aprendamos. Aquí no se está hablando de que un creyente pierda la salvación. Pero aquí se está hablando de que el orgullo es un pecado que Dios no puede pasar por alto. Mira pues, versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. Hay que ver dentro de la multigracia de Dios, dentro del colorario de los atributos de Dios, está la bondad y la severidad. Y no son contradictorios, forman parte del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, no en tu justicia o en tu mérito, sino si permaneces confiando en la bondad de Dios, que la bondad es lo que a nosotros nos llega de la fuente de la bondad, que es la gracia de Dios. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No te ensoberbezcas. O dicho de otra manera, no seamos arrogantes. Cuidado con la arrogancia. La arrogancia de poder juzgar a los demás, decretar a cuestiones que pertenecen al juicio de Dios y atribuirnos nosotros el derecho, la facultad o la capacidad para aplicarlo. No te ensoberbezcas, no seamos arrogantes. Versículo 25 lo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Y está usando el mismo término. No seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos
o pensando acerca de vosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, la humildad, no son señas de debilidad, sino de fortaleza espiritual. La figura del olivo es muy interesante, pero no podemos ahora pararnos en todo esto. Seguimos, versículo 23. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ay, esto es interesante. Misterio. Término misterio. Misterio no quiere decir algo insondable. No quiere decir algo que no podemos entender. No quiere decir algo que está escondido. No, misterio quiere decir que ha sido revelado. Lo que en otro tiempo estuvo escondido y era un misterio, solamente estuvo anunciado, pero no fue revelado, se conocía en parte. Ahora ese misterio ha sido revelado. En Efesios está claramente expresado. El misterio de la voluntad de Dios, que de ambos pueblos, vosotros los gentiles, dice Pablo, y nosotros los judíos, que vosotros erais desobedientes y nosotros también, y vosotros erais desobedientes en la ignorancia y nosotros en el conocimiento. Pues de ambos pueblos hizo uno, haciendo la paz. Así que ya no hay en Cristo Jesús ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni siquiera ni hombre ni mujer. Quiero, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ignoréis que esto ya estaba anunciado antes y estaba predicho antes, y el Antiguo Testamento lo anunciaba, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y ahí usa de textos de Isaías y de Jeremías que hablan acerca de esto. Hermano, Dios ha revelado y tiene previsto el plan perfecto. Israel ha sido puesto de lado para incluir a los gentiles y ahora hay un pueblo de Dios formado por judíos y gentiles de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las familias de la tierra. Pero Israel un día será otra vez restaurado. Israel como nación, Israel como pueblo al cual Dios escogió. Ese todo Israel no es literalmente todos y cada uno de ellos, sino el conjunto de los que se convierten en Cristo del pueblo de Israel. No olvidemos que Dios a la parte muchas veces le llama el todo. Así que, versículo 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Es verdad, los judíos se han opuesto, la nación de Israel se ha opuesto al Evangelio y se han declarado enemigos del Evangelio. Pablo, aquel Saulo de Tarso, fue uno de ellos y lo experimentó en su propia carne. Pero en cuanto a la elección, ellos son amados por causa del Espíritu. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De esto tiene que traer paz y seguridad y confianza a nuestros corazones. Irrevocables son los dones, y aquí los dones no son las capacidades espirituales, aquí los dones son los regalos, los dorea de la gracia de Dios. Todo lo que implica bendiciones y regalos, riquezas espirituales en el Evangelio.
Y el llamamiento, el conocimiento de Dios, la elección de Dios, el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, estoy leyendo en el versículo 30, pero ahora sois obedientes. Eso parecería lo normal en el desarrollo del pensamiento. La frase normal que surgiría en la mente de cualquier o de la mayoría de las personas sería: vosotros que en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora sois obedientes a Dios. No, no, no. No. Vosotros que en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. De manera que se contrapone la desobediencia con la misericordia. No es por obediencia, es por la misericordia de Dios. Y si la bondad surge de la gracia de Dios, la misericordia es la extensión del brazo del amor de Dios que por gracia nos toma. Quiero que penséis en esto tranquilamente. El contraste no está entre desobediencia y obediencia, sino entre desobediencia tanto de los gentiles como de los judíos y la misericordia de Dios tanto para los judíos como para los gentiles. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué canto más bonito, ¿eh? La ley nos ha colocado a todos en el lado de la desobediencia, transgresores de la ley, pecadores, sin solución humana. Y esto a todos, no hay justo ni siquiera uno. Pero Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí el todo es también en parte en el segundo punto. Misericordia de aquellos a los que conoció, a los que por gracia estamos en Cristo Jesús. Y ahora Pablo creo que siente tal intensidad al expresar estas grandes verdades que el Espíritu Santo de Dios le está guiando para que la escriba aquellos judíos y gentiles cristianos del primer siglo y para nosotros también, que Pablo no puede impedir que le surja de lo más profundo de su corazón como una especie de canto. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es como dijera Job allí. Vemos la naturaleza y esto es solamente el borde de sus vestiduras. Vemos la puesta de sol y vemos la hermosura y dicen, bueno, esto es solamente un pequeño atisbo de la grandeza, de la gloria de Dios. Y Pablo aquí está diciendo, la profundidad de la riqueza y de la ciencia es tal que son insondables. No podemos llegar hasta lo profundo. Pero sí podemos ver, sí podemos atisbar precisamente
esa grandeza en nuestro tiempo, en nuestra realidad. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A veces nosotros confundimos nuestros pensamientos y nuestros deseos con la verdad revelada de Dios. Nuestras tradiciones o nuestros planteamientos como si formasen parte de las grandes verdades de la Biblia. Hay una canción que se ha cantado muchas veces. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Puede ser un pensamiento bonito, romántico, poético, pero cuando el Señor vuelva, tanto en la próxima venida como cuando después descienda en gloria, las naciones no le van a dar la bienvenida. Se reunirán para hacerle frente. Cuidado con la teología del romanticismo, con la teología de nuestras buenas intenciones. A las Escrituras, a ellas vengamos y de ellas aprendamos, porque ahí está todo el consejo de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si tuviese que hacer un resumen, vuelvo a incidir en el mismo pensamiento. Desobediencia, contraste, misericordia. Todos desobedientes para que la misericordia de Dios llegue a todos. Así que terminamos aquí estas consideraciones, que no un estudio detallado de Romanos 11, pero que espero que después cada uno en particular lo leamos, veamos y hagamos nota y lo consideremos. Pues terminamos en oración. Señor, gracias, porque tus planes son sabios, perfectos, justos. Tus juicios son justos, santos y buenos. Y tus propósitos son eternos, pero además también inquebrantables. Lo que tú has decidido hacer, lo harás. Y eso es lo mejor. Por ello, Señor, nos postramos ante ti en adoración y en gratitud por tus misericordias. Porque si no fuesen por tus misericordias, tiempo ha que habríamos sido destruidos. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te doy gracias por tu misericordia con Israel como nación. Y te doy gracias por tu misericordia con tu pueblo como iglesia, a pesar también de nuestras desobediencias. Pero tú eres fiel. Por lo tanto, te amamos, te adoramos y te decimos, ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.